Martes de la quinta semana de Pascua, tiempo de Pascua. Evangelio y lecturas del día martes 5 de mayo del 2026. Primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo del 19 al 28. Se quedaron allí algún tiempo enseñando. Luego llegaron unos judíos de Antioquía e Iconio y hablaron con mucha seguridad, afirmando que no había nada de verdadero en aquella predicación, sino que todo era una mentira. Persiguieron a la gente a que les dieran la espalda y al final apedrearon a Pablo. Después lo arrastraron fuera de la ciudad, convencidos de que ya estaba muerto. Pero sus discípulos se juntaron en torno a él y se levantó, entró en la ciudad y al día siguiente marchó con Bernabé para Derbe. Después de haber evangelizado esta ciudad, donde hicieron muchos discípulos, regresaron de nuevo a la Listra y de allí fueron a Iconio y Antioquía. A su paso, animaban a los discípulos y los invitaban a perseverar en la fe. Les decían: es necesario que pasemos por muchas pruebas para entrar en el reino de Dios. En cada iglesia les hacían designar presbíteros y después de orar y ayunar, los encomendaban al Señor, en quien habían creído. Atravesaron la provincia de Pisidia y llegaron a la de Panfilia. Predicaron la palabra en Perge y bajaron después a Atilia. Allí se embarcaron para volver a Antioquía, de donde habían partido, encomendados a la gracia de Dios para la obra que acababan de realizar. A su llegada, reunieron a la iglesia y les contaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto las puertas de la fe a los pueblos paganos. Permanecieron allí bastante tiempo con los discípulos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial 144 contestaremos: bendigamos al Señor eternamente. Aleluya. Todos, bendigamos al Señor eternamente. Aleluya. Te celebro, oh mi Rey, mi Dios, y bendigo tu nombre para siempre. Deseo bendecirte cada día, alabaré tu nombre para siempre. Bendigamos al Señor eternamente. Aleluya. Grande es el Señor, muy digno de alabanza, y no puede medirse su grandeza. Bendigamos al Señor eternamente. Aleluya. De generación en generación se celebran tus obras, se cuentan tus proezas. Bendigamos al Señor eternamente. Aleluya. El esplendor de la gloria de tu nombre, tus maravillas los repite.
Bendigamos al Señor eternamente. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo del 27 al 31. Les dejo la paz, les doy mi paz. La paz que yo les doy no es como la que da el mundo. Que no haya en ustedes angustia ni miedo. Saben que les dije, me voy, pero volveré a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, pues el Padre es más grande que yo. Les he dicho estas cosas ahora, antes de que sucedan, para que cuando sucedan ustedes crean. Ya no hablaré mucho más con ustedes, pues se está acercando el príncipe de este mundo. En mí no encontrará nada suyo, pero con esto sabrá el mundo que yo amo al Padre y que hago lo que el Padre me ha encomendado hacer. Ahora levántense y vayámonos de aquí. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la reflexión de este día martes, que Dios nos permite un día más de estar con vida y con salud para poderles llevar esta palabra bendita. Vemos hoy cómo nos habla en la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde nos habla y nos pone el ejemplo cómo trataron a Pablo en estos lugares donde él anduvo predicando la palabra de Dios. Vemos cómo la gente, porque Pablo predicaba la palabra de Dios, pues lo despreciaban y lo querían pues matar. Y según ellos dice que lo apedrearon, lo arrastraron y lo sacaron de la ciudad, porque ellos ya lo hacían por muerto. Pero sus discípulos dice que se juntaron en torno a Pablo y lo levantaron. Y dice que lo llevaron otra vez de nuevo a la ciudad, pero que al día siguiente se marcharon de ese lugar para regresar otra vez a Antioquía. Vemos cómo en ese tiempo la gente, pues que estaba incrédula, que no creían y que no les gustaba que le hablaran de Dios, entonces eran los que hacían todo esto. Y dice pues que los apóstoles, los discípulos tenían temor por eso. Pero vemos cómo les dice Pablo, es necesario, les dice, que pasemos por muchas pruebas para entrar en el reino de Dios. Entonces vemos cómo Pablo les dice a los apóstoles, porque ellos pues sentían temor al ver cómo lo trataban a él por predicar la palabra de Dios. Entonces esto nos deja una gran enseñanza para nosotros en el tiempo actual que estamos viviendo. También nosotros por predicar la palabra de Dios no le vamos a caer bien a todo mundo, más aquella gente que es de otra religión, pues le vamos a caer a mal por lo que nosotros digamos, por lo que nosotros prediquemos, porque nosotros como católicos predicamos la sana doctrina de la Iglesia Católica, porque a eso estamos llamados. Pero muchos hermanos que no profesan la misma fe, la misma doctrina, pues a ellos les cae como
la salen herida cuando nosotros predicamos esta palabra de Dios, y ahí es donde vamos a empezar a tener persecución, como en aquel tiempo fueron perseguidos sus discípulos. Pero vemos cómo le dice Pablo a los discípulos: es necesario, les dice, que pasemos por muchas pruebas para entrar en el reino de Dios. Eh, También uno tiene que prepararse, porque sabemos, queridos hermanos, que al buscar a Dios, al servir a Dios, el enemigo no le gusta. El enemigo busca la forma como sembrar la cizaña y desanimarle, para que uno no busque a Dios más, sino que se desmaye, se busque otros caminos, porque el enemigo está siempre para sembrar la cizaña y para que dejemos de perseverar. Hoy nuestro Dios nos dice así, es un llamado que nos hace y que nos preparemos siempre, que en nuestras vidas siempre vamos a tener percances de esta manera. No a todos les vamos a caer bien por predicar la palabra de Dios, pero sin embargo, nosotros tenemos que hacer la fuerza, porque el quien nos va a meter al cielo se llama Jesús de Nazaret. Entonces nosotros tenemos que tener esa confianza en nuestro Dios, que es el único. Como decía el Santo Evangelio de ayer, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice que nadie va al Padre sino es por mí, decía el Señor el día de ayer en su Santo Evangelio. Y porque Él nos promete que el día que nos llame a rendirle cuentas, pues ese día nosotros vamos a ser juzgados conforme a nuestras actuaciones que hayamos hecho en esta tierra, porque dice pues que la fe tiene que ir acompañada de las obras, porque no tiene gracia si decimos que tenemos fe, pero si no hacemos la voluntad que Dios manda, también no estamos haciendo nada. Entonces nosotros, queridos hermanos, estamos llamados a creer en nuestro Dios y hacer la voluntad que Dios nos manda, que es hacer todo lo que Dios dice, darle comida al hambriento, posada al peregrino, ver a los encarcelados, al huérfano, a la viuda, a todos los mandamientos que Dios nos manda. Nosotros tenemos que cumplirlos, porque así nos quiere nuestro Dios y Él quiere que nosotros así lo hagamos. En el Santo Evangelio de hoy nos dice nuestro Dios, dice: les dejo la paz. Mi paz, dice, que yo les doy, dice, no es como la que da el mundo. Dice que no haya entre ustedes angustia ni miedo. Dice: saben que les dije, me voy, pero volveré a ustedes. Entonces, nuestro Dios en el versículo 27 nos está diciendo hoy que Él, la paz que Dios da, no es como la paz que nosotros podemos sentir, la que da el mundo. Hay cosas en este mundo que nos hacen sentir bien, que nos hacen sentir tranquilidad, y que nosotros decimos, no, pues estamos bien, y que nos sentimos a gustos, pero esa paz que da el mundo no es la misma paz que da nuestro Dios. Entonces Dios dice que la paz que da Él es para que no tengamos angustia ni tengamos miedo, sino que Dios nos ofrece esa paz maravillosa que solamente en Él lo podemos encontrar. ¿Y cómo la podemos encontrar esa paz? Buscando a nuestro Dios, porque los seres humanos por naturaleza siempre en este mundo, así tengamos lo que tengamos, no somos conformes, nunca estamos a gustos, siempre por naturaleza somos que si entre más tenemos, más queremos, o a veces tenemos aquello en nuestro corazón, el egoísmo, la envidia, no tenemos paz en nuestro corazón. A veces dice un dicho por ahí, que no podemos ver ojos bonitos en cara fea. Entonces, a veces nosotros los seres humanos tenemos ese problemita que
que tenemos ese corazón que nos da, que sentimos envidia hacia otro hermano, si lo miramos que prospera, si lo miramos que tiene sus cosas, a veces nos ponemos a inventar, a imaginarnos, y entonces eso es que no tenemos esa paz en el corazón, la paz que Dios nos promete. Entonces, nosotros para tener esa paz que Dios nos promete, tenemos que buscar a nuestro Dios, buscarlo de todas maneras, uno buscarlo día a día y humillarnos a nuestro Dios, pedirle perdón por todas nuestras culpas que cometemos todos los días, y así es como nosotros vamos a sentir esa paz que Dios nos da. Entonces, queridos hermanos, estamos llamados siempre nosotros a perseverar siempre en la iglesia, a servirle a Dios, y así es como nosotros podemos tener esa paz que Dios nos da. Pero recordemos que no porque busquemos a Dios, ya todo se nos va a hacer más fácil y que todo va a ser color de rosa, como decimos. Siempre también vamos a sufrir persecuciones, vamos a sufrir calumnias, vamos a sufrir problemas de una y otra manera cuando buscamos a nuestro Dios. Pero, sin embargo, si no perdemos la fe, Dios siempre estará con nosotros a cada momento, y Él siempre nos mirará con ojos de misericordia, y en los momentos difíciles Él nos ayudará dándonos esa paz para que no tengamos esa angustia ni ese miedo en esta tierra. Por eso, queridos hermanos, esta palabra de Dios nos dice de esta manera que Él vino a este mundo para darnos esa paz que nosotros necesitamos. Les he dicho, dice, estas cosas ahora antes de que sucedan, para que cuando sucedan, dice, ustedes crean. Ya no hablaré mucho, dice, más con ustedes, pues se está acercando el príncipe de este mundo. Esto es cuando nuestro Dios iba a hacer la ascensión al cielo, pues Él les hablaba a sus discípulos y a muchos, porque dice que después de que Él resucitó, se le apareció a todos sus discípulos y a más de 500 personas. Pues entonces nuestro Dios a esa gente le hablaba de esa manera, y hoy nos dice a nosotros que Él se fue al cielo y está sentado a la derecha del Dios Padre Todopoderoso, y de nuevo Él vendrá otra vez a levantar a su iglesia, aquella iglesia que esté, dice, sin manchas y sin arrugas. Vendrá nuestro Dios a llevarnos. Así que, queridos hermanos católicos, no desmayemos, siempre busquemos a Dios y hagamos esa voluntad que Dios manda, que dice que hagamos la voluntad, porque la fe debe ir acompañada de obras. Queridos hermanos, les pedimos de todo corazón, siempre sigamos adelante, que Dios, el día que nos toque morir y ir a rendirle cuentas a nuestro Dios, pero si nosotros hemos hecho lo que Dios manda en esta tierra, recibiremos una salvación. Así que, queridos hermanos, por eso el llamado de este día, martes, es que nuestro Dios nos dice que tengamos paz en nuestro corazón y que buscamos esa paz a través de la bendita palabra de nuestro Dios. Que Dios nos ayude a todos, que Dios nos bendiga y nos acompañe hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, queridos hermanos.